Buenos días amigos, nuevamente aquí Secretos de Necochea, en lo que aparentemente fue el resto de lo que fue quedando del cartel. Ahí más o menos se vislumbra la palabra Quequén. Y para eso estamos hoy nuevamente con Marcelo Aspirós, nuestro locutor oficial y representante exclusivo ante la Cámara Transportista de Ferrocarriles. Bueno, esa es una broma, pero ya venimos varios videos habiendo realizado acá en la estación. Y vamos a contar un poco con Marcelo todo lo ocurrido, ¿no? Carlos, cuando vinimos la primera vez, la palabra Quequén estaba casi completa, faltaba una letra. Han pasado dos años, nada más, 3. Otras veces vinimos como habían limpiado un grupo de personas la estación. Hoy sigue siendo el abandono cada vez mayor. Recién cuando pasábamos por lo que era la sala de ingreso de la gente, bueno, notábamos que en cualquier momento se sigue cayendo lo poco que quedaba del techo, que en realidad son las maderas, ya tejas no existe. Mirábamos el galpón de enfrente y cada vez más bajo, es decir, ¿vuelan los ladrillos? Preguntas, ¿no? Y sabemos que no es así. Debe ser como los tablones esos que se llevaban las hinchadas. Más o menos, te das cuenta. Y uno le Menos duele. mal que las vías... Las vías están por ahora. Están por ahora. Por ahora. Cuando hemos ido relatando y recién charlábamos antes de hacer este pequeño video, el análisis que hiciste vos a través de esto que es la producción, y empezás a ver los años, la expansión, la actividad, cómo se fue desarrollando de esto que era realmente, bueno, el inicio del crecimiento de un país. Cuando vos decís 1865, la pucha. Recién la Argentina tenía la Constitución, recién la Argentina comenzaba a hacer los primeros pasos. Y el Ferrocarril Sud, o del Sud, como se llamaba, pidió las concesiones para poder ir generando esto que era el ferrocarril. 1865, 14 de diciembre, se inauguran los primeros 115 kilómetros de vías férreas en la Argentina, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, desde Constitución a Chascomús. Y uno dice, 1865 Necochea no estaba, 1881 Necochea. Los primeros albores de vecinos en esta zona, que eran de la Lobería, o que después terminó siendo el partido de Lobería. Pero en 1868, los vecinos de Lobería le mandan una carta al gobernador Adolfo Alsina, pidiéndole esto, la expansión, de que llegara el ferrocarril, que iban a tardar para ellos muchísimo tiempo, años. Y a su vez pedían la fundación de un pueblo en la orilla, las barrancas, la desembocadura del río Quequén. Entonces uno dice, ¿qué pensarán aquellos vecinos si hoy ven esto? Aquello que empezó en 1868 para esta zona, estamos diciendo justo de esta zona. Evidentemente pensaban en la fundación, pensaban en el crecimiento, en la expansión. Vos hacés un relato de por qué, Carlos digo, ¿no? ¿Por qué no se opusieron los grandes terratenientes o dueños de terreno? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo, Carlos? Bueno, el primer ferrocarril evidentemente lo crea Guerrico, allá desde, creo que es de Tribunales hasta La Croce. Claro. En Tribunales o el Teatro Colón, algo así. Bueno, Guerrico era un adelantado y era el dueño de todas estas tierras, Claro, ¿no? También. Claro. Pero bueno, en parte la historia que vos vas viniendo, desarrollando, cómo llega el tren acá. Claro. Pero que a su vez los dueños, los propietarios de las tierras, querían esto, no es que se oponían, porque hasta ese momento eran las carretas. Era totalmente impensado trasladar lo que se producía
en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Era imposible. Fíjate vos que a través de estos años y de tratar de que el ferrocarril del sur pudiera ir avanzando, en años siguientes continuos, en 1872, ya el ferrocarril había llegado a Las Flores. Y se da una particularidad, 2 años después el ferrocarril llega a Dolores, 1874. O sea, uno va viendo que había una expansión, habían distintas líneas para poder llegar a donde estaba la producción. 1876, Azul. El 15 de febrero de 1883, Olavarría. Bueno, ya sabemos lo que es Olavarría. Bueno, usted sabe, Marcelo, que Olavarría, la idea actual es unir Necochea, Tandil, Olavarría para Puerto Quequén, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que... Sí, que empezó en 1883, ¿no? Si lo analizás. Y en 1884, en abril del 84, en Bahía Blanca, ya llegaba. O sea, cuando uno va dándose cuenta que en 30 años la expansión era exponencial, sí. Porque recordemos, la tecnología, olvídate, esto era todo a mano, los metales, la mano de obra, el movimiento que había, una inversión realmente significativa. Es más, se empezaron a pedir, y cada vez con mayor celeridad, distintas líneas que fueran otorgándole las concesiones para construcciones. Al primero, a la compañía Oliver y compañía, fue la que se le dio el inicio de todas estas operaciones. Con los años se le transfirió a Alejandro Andersen, para que, siempre hablando de la expansión en la provincia de Buenos Aires. Y Andersen le termina transfiriendo a Ferrocarriles del Sur todo lo que es esta zona, Las Flores, Rauch, Ayacucho, Balcarce, Lobería, Quequén y Necochea. Es decir, la expansión y las concesiones se transferían, pero no para frenarlas, sino precisamente para generar un cambio definitivo en todo esto. En 1892 se inauguró, se llevó adelante la línea turística. Mirá vos, 1892. Buenos Aires, Balcarce, ¿y dónde terminaba? Aquí. Quequén. 1892. 130. A ver, 1892 era todo nuevo, todo recién hecho. Mirá vos, bueno, lo que serían los techos. Este es el dolor que uno tiene, ¿no? 1894, 2 años después, ya quedó librado el trayecto Quequén-Necochea, que eran 3 kilómetros para pasar precisamente el río Quequén. Y se inauguró precisamente el 1 de agosto de 1894. Ya se pudo pasar a Necochea. O sea, cuando uno analiza, genera este tipo de miradas y dice, ¿nos pasa lo mismo hoy? Yo creo que no, ¿no? 1911, estación Quequén, desde esta estación se empezó a trabajar ya con una proyección distinta, llegar al puerto Quequén, pero por el ferrocarril. Bueno, es más, en diciembre viene el presidente Alvear en tren. 2022. Claro, por 20, eso, pero 1922, pero quiero decir que esto que comenzó en 1911, 11 años después, un presidente de la Nación, Alvear, Marcelo, ¿no? Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear, llegó en tren para inaugurar después toda esta vía que llegaba a la estación y a su vez inaugurar las obras de lo que era el puerto que claro, ¿no? que va a ser el centenario este año. El 11 de diciembre. ¿No? Exactamente. ¿Cuál era el objetivo? Llegar a 509 y 540, que serían las calles de hoy, para que llegara el apeadero. Es decir, el lugar antes de ingreso al puerto y a metros de lo que era el puente Escurra, que después con el tiempo fue el puente Escurra.
¿Qué Claro. pasó en 1968? 1968, ahí Sí, bueno, el tantos tren ya números. no fue más a Necochea. Tenés razón. El problema del puente de madera Claro. comenzó a ser un problema para ferrocarriles porque decían que no habían tenido mantenimiento. Y ya quedó de este lado. La gente llegaba solamente hasta Quequén. Pero Sí, en era un 19... puente de madera, me acuerdo, haberlo pasado, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, cuando uno se da cuenta que hasta el 73, cuando se finaliza la construcción del apeadero ya definitivo, porque como vos dijiste, 68 ya no llegaba a Necochea, había que llegar lo más posible cercano al río para la que la parte gente turística, pudiera claro. pasar, ¿no? Claro, en 1892, cuando llegaba a Quequén, había Sí. que pasarlo, no había forma, No había puentes, no claro. había puentes. Entonces había que pasarlo por balsa, a esta altura sobre y llegar a Jesuita Cardiel. Pero eso era muchísimos años antes, 1892, ahora ya estamos en el 73, casi 100 años después. Ahora bien, ¿qué pasó cuando definitivamente se finalizó la construcción Buenos Aires-Quequén, que duró hasta 1986, donde toda la ida y vuelta a Buenos Aires era día a día? Es decir, toda la semana tenías trenes que llegaban a Quequén y trenes que volvían a Buenos El Aires. apeadero siguió hasta el 86. También llegó hasta el 86, cuando dejaron Claro, también se cayó el puente y tenían que dar toda la el vuelta. puente Escurra ya. Sí. Ya el puente Escurra, en el 80. O sea, sí, alguien dirá, bueno, tuvimos una serie de, ¿cómo diríamos? Mala suerte. Sí, es probable. Pero cuando uno imagina que la mayoría de los casos ha sido por la falta de mantenimiento. Bueno, ¿qué podemos decir hoy de esto? Esto es nada, esto es falta de conservación, ¿no? Ya es desidia. Y en 1992, definitivamente se levantaron En la época de Menem que levantó todos los... todo. Todos Y los por servicios, van, todos sí. los servicios, y por eso el ferrocarril que se denominaba del sur originalmente, Buenos Aires, Necochea, Quequén, Necochea, quedó en Sí, esto. quedó Ferro Baires, que fue muriendo de a poco y los servicios eran... No existieron Sí. prácticamente, ¿no? No, yo me acuerdo de haber venido y por ahí venían por la vía Ayacucho Sí. y tardaban, qué sé yo, 18 horas, 20 horas, una cosa Inconcebible, tremenda, inconcebible. Así que terminó por desaparecer. No, claro. Ahora, esto nos tiene que hacer reflexionar de alguna manera. Deberíamos Nosotros reflexionar. contamos parte de la historia, ¿no? Claro. Hemos venido cuando un grupo de gente, Roberto Gómez y... Se han hasta limpiado todo. Limpiaron, Está en el esto, anterior video. Dejaron todo, por lo menos en condiciones para que después siguiese. El municipio dijo, sí, vamos a colaborar porque está cerca de lo que va a ser una pista de atletismo, un sector de atletismo, que tampoco se siguió. Y estamos hablando de hace 2 años. No, menos. Bueno, por eso... Menos fue antes de la campaña política, ¿no te acordás? tenés razón, vinieron hasta todos los políticos, eso es cierto. Sí, vinieron los políticos. Vinieron todos, sí, Este, como siempre. como siempre, hoy estamos solos. Eso sí, acompañado cada vez de más escombros. Sí, Lo que avanza acá es el escombro. sí, lamentable. Carlos, ¿qué nos queda a Bueno, futuro? nos queda primero que ya a partir de la última presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, que creo que estuvo el ingeniero Mario Boicocheando en 2015, Sí, que más o menos. y de ahí del 2015 no llegó ningún tren de carga más a el puerto de Quequén, Sí. donde terminal tenía servicios que no sé si semanales con Sí, señor. carga de cereales. Y Sí. ya de ahí de 2015 jamás ni él ni el otro intendente, el intendente actual de Necochea, que fue presidente del consorcio de Puerto Quequén,
Arturo Rojas, pudieron hacer regresar al tren. Y bueno, actualmente está, hace un año que está el Jorge Álvaro, y que recién ahora él le dijo que nos había dicho que iba a tener una reunión Sí, con la gente sí. de- Ferro- del sindicato de ferroviarios, Claro. de Mario Sacia, y que en breve sería esa reunión. Claro. También Porque- nosotros le hemos enviado notas al señor. al ministro de Transporte, Sí. Guerra. Mm, También tenemos el intendente, que es parte de su equipo, claro. el ex intendente López. Sí, señor. Y bueno, hasta ahora no ha contestado Guerra, no ha dicho nada de este corredor, porque la idea del presidente del consorcio es hacer el corredor Quequén o La Barría. O la barría. Y para así conectar con los otros corredores, claro. ¿no? Está claro que hay que esperar al año que viene, 2023, porque ahí se vencen las concesiones abandonadas que se tenía, no privatizadas, pero concesionados a privados, que vencen en el 2023, para ver si definitivamente se concesiona a alguien que nos retraiga ya a 1892. Sí. A que No las creo inversiones se hagan, se generen las condiciones, que por supuesto, como en aquella época, era en busca de rentabilidad, la inversión hecha para la rentabilidad. Claro, se pensaba exclusivamente, más allá de los pasajeros, en la producción. Hoy, evidentemente, estamos ante otras circunstancias. Habrá que adaptarse, habrá que generar las condiciones distintas. Pero estamos frenados, También detenidos. hay una, digamos, no digo sino culpa, sino digo falta de visión de las empresas privadas, que son muy pocas las grandes exportadoras, que no ayudan a reactivar estas vías. Y porque a ellos les conviene llevar en camión, si total hay camiones de 30 años, 25, 30 años, que la tarifa es muy baja. Yo los veo que muchos camioneros viven digamos, en una condición bastante Sí, precaria, ¿no? precaria, ¿no? Sí. Digamos, no indigente, pero teniendo semejantes vehículos, no podían actualizarlos. Entonces la tarifa, al ser tan baja, les conviene traer por camiones y Sí. no traer por trenes. Claro. Está claro que aparte de esas condiciones, hay una mirada donde nos falta tener un plan, una mirada distinta, un desarrollo distinto a futuro. Y esa mirada, esa falta de mirada o esa falta de visión es la que genera todas estas condiciones. ¿Qué es esta? La desidia. Sí. ¿Qué es esto? Simplemente esto, que es capital, patrimonio, porque es como que, como está abandonado, no tiene valor. Y sin embargo, hay un valor real, implícito, pero que no se cuantifica, no se lleva adelante. Sí, yo creo que la comuna tiene que, el intendente o la diputada nacional Jimena López o el ex intendente López, tienen que Bueno, llevar el diputado este caso. Yelpo también, provincial, También ¿no? Yelpo, la diputada Jáuregui, tienen que llevar este tema a esferas superiores para que esto tenga una solución. Primero, lo mínimo, conservar el valor artístico, ¿no? Digamos, el bien histórico de la ciudad, que es la estación. Porque si no, siempre terminan siendo escuelas de arte cuando... O esto. Sí. Esto ya deja de ser. Claro. Y me faltó acotar algo. ¿Sabe Sí. que intervino también en la construcción de la vía al puerto? A ver. Ángel Gardela. Gardela, El famoso exacto. de Puerto Gardela. Claro, Puerto Gardela. Fue uno de los primeros que después tuvo que ceder o transferir Sí. la concesión porque económicamente no le fue bien No. en aquel entonces. Por eso uno tiene que también aprender o reconocer a aquellos que hicieron, digamos, inversiones, que hicieron intentando hacer negocios y a veces les fue mal. Y sin embargo, dejaron algo. Y es lo que estamos Pero viendo hoy. el deterioro, yo creo que tampoco nosotros podemos, en el servicio de tren, es total.
no es solo Quequén, sino que No, por Mar del Plata supuesto. tenía 5 o 6 servicios diarios. Sí. Acá tenía un servicio diario Quequén. Diario. La gente diario. venía y la esperaban para llevarlo al hotel Bueno, Quequén. por eso la sala de espera. ¿Quiere pasar a la sala de espera? Claro, Bueno. lo que para como finalizar esto en decir, bueno, todo lo que hemos hablado, sí, está bien, pero la realidad es otra. La realidad es hoy. El hoy es triste, en es realidad. triste, pero es más, se debe estar escuchando cuando estamos, bueno, pisando los restos de la Pero esto lo última habían reforma. limpiado. Claro, todo esto estaba limpio. Y esto era la sala de espera. Y Bueno, ¿quiere lo sacar que un nos pasaje queda. ahí? Ahí, Ahí claro. podemos vender pasaje. Pero ¿qué pasó con esto? Nos sacaron la sala. Sacaron todo. La ya. boletería no está más. No está más. Y la estufa Oh. a leña También se fue. también se fue. Lamentablemente, esto es Estación Quequén, que no lo dijimos desde el principio, porque lo damos como una situación de hecho. ¿Volverá? No lo creo, pero bueno. Estoy muy desanimado, lamento decirlo. Pero bueno, igual nosotros vamos a seguir haciendo. Insistiendo. Hace 10 años que estamos atrás de esto y vamos perdiendo. Realmente vamos perdiendo, le digo. Pero bueno, esto es Insisti- Argentina. Sí, es como Argentina. nuestro pago chico. Esperemos Como que nuestro algún pago día chico. no tengamos que filmar esto, sino filmar cosas lindas, como otras cosas que hemos filmado. Y que esto, bueno, vengamos y esté todo arregladito, ¿no? Que tenga alguna mejora y que no siga deteriorándose. Bueno, Secretos de Necochea. Suscríbete, seguiremos contando estos secretos que a veces duelen.